Qué bueno es que en el pueblo surja esa disposición espontánea de la alabanza, del reconocimiento a Dios, del reconocimiento ordenado por Dios a su Hijo Jesucristo, que su pueblo reconozca al Hijo. En la frase del Salmo 110, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y este es el día del poder de Cristo. Estamos bajo el señorío de Jesús y le rendimos culto de honra, de alabanza, de reconocimiento por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha sido y por lo que Él nos ha dado de su entrega como elemento definitivo para nuestro bienestar. Gracias. El culto cristiano es un culto dirigido al Padre, pero que por la voluntad del Padre se abre hacia su maravilloso Hijo, a quien nosotros honramos, porque tenemos suficientes razones para honrarlo. Decir que tenemos razones para honrar a Dios, pues eso es obvio, pero las razones que tenemos para honrar a Jesús son razones de nuestra experiencia en el conocimiento de la obra salvadora, de nuestra redención y sobre todo de lo que representó para un hombre el esfuerzo, el sacrificio de una entrega de vida que se dio desde su niñez. Cuando digo desde la niñez, Jesús tuvo en edades muy tempranas conciencia de todo lo que significaba darle los espacios de la vida de él a Dios. Que un niño haga eso, hermanos míos, es casi que escandaloso, pero Jesús lo hizo. Y cuando lo vemos a él terminando en la cruz del Calvario, estoy insistiendo en esto por mucho tiempo, su sacrificio no es el de la cruz, ese es el punto culminante. La verdadera cruz de Cristo se inició muy temprano en su vida, cuando se dedicó a un plan de renuncias. Renunciar, desprenderse, asumir una forma de vida de tal manera que a Dios le quedara más fácil expresarse a través de él. Aleluya. Y eso, hermanos míos, es el mérito de Cristo. El mérito de Cristo es su entrega. El mérito de Cristo es su humillación, autohumillación. El mérito de Cristo es su renuncia. Es el hecho de disponerse a perderlo todo para honrar a su Dios. En la fe de que sometiéndose a los propósitos de su Dios, para él era más garantía que la obtención de cualquier posibilidad en este mundo. Ese es el cristianismo.
El cristianismo es la vida de Jesús, que debe repetirse en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nos entusiasma alabarlo. Por eso nos da gusto decirle al Padre que estamos profundamente conmovidos por el Señor que nos ha dado. Y lo aceptamos con gusto, lo aceptamos con una disposición total, con una entrega definitiva. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. Gracias a Dios por Cristo Jesús. ¿Ya? Gracias a Dios por Cristo Jesús. La cosa es que Cristo Jesús es su hermano mayor, que Cristo Jesús es un ser humano que gobierna el programa de Dios hoy, que Cristo Jesús es Señor de los seres celestiales. Un hombre es Señor de los seres celestiales. Que Cristo Jesús es el dueño de todo, heredero de todo, y por su generosidad, y de hecho el programa del Padre, Él nos hace partícipes de la herencia, ¿ya? Nos hace partícipes de la herencia si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Miren ustedes todo el misterio del cristianismo, ¿no? Este es el misterio del cristianismo. Y lo digo esto como introducción al tema que estamos trabajando en este tiempo. Muy bien. Vamos a mencionar por algún tiempo la importancia de la humildad, mansedumbre. Cuando yo digo humildad, mansedumbre, estoy uniendo las dos palabras con un sentido semejante y en el peor de los casos con un sentido complementario. La Biblia a veces hace el uso de los términos intercambiables. A veces dice humildad, a veces dice mansedumbre y el sentido es intercambiable. Pero si usted los quiere distinguir como se podría distinguir en algunos casos y más en la lengua española, tenemos que asumir que por lo menos son complementarios. Si hay humildad, necesariamente la humildad se expresa en la mansedumbre. Si hay mansedumbre, toda persona mansa desarrolla actitudes de humildad. De modo que es un término que por eso lo uso como una sola expresión. Humildad, mansedumbre, ¿no? Humildad, mansedumbre. Y quiero que es un sentido, que se entienda que es un sentido teológico, es en el sentido espiritual bíblico, y que nunca se les olvide, que nunca se les olvide. Por eso cuando Jesús dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, es una expresión por extensión, así se define, es una expresión por extensión. Por extensión, la humildad se extiende hasta la mansedumbre, por extensión la mansedumbre se extiende
hasta la humildad. Al final está diciendo algo muy completo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. De hecho, uno descubre la falta de humildad de mucha gente en sus aptitudes poco mansas, ¿no? Y uno descubre la falta de mansedumbre de la gente en sus posturas no humildes. ¿Ve? Es así como hay que ver el término. Ahora, la humildad mansedumbre es la condición, es la postura ideal de un ser humano para que Dios se exprese en él, perfeccionando su propósito. ¿Ya? ¿Cómo Dios puede obrar en mí? Cuando yo voy por disciplina, porque la mansedumbre y la humildad es disciplina. Eso es disciplina, es trabajo que yo tengo que hacer sobre mi propia vida. Oigan lo que estoy diciendo. De hecho, haciendo uso de los recursos de Dios. Pero yo tengo que ser una persona que alcance la habilidad para diagnosticar mi altivez, mi soberbia, mi amor propio enfermizo, mi ego desbordado. Debe haber un recurso en mí que me venga de parte de Dios, que me deje ver mi necesidad de humildad, mansedumbre. Y ese trabajo sobre esa limitación la debo hacer yo. Lo debo hacer yo. El trabajo lo debo hacer yo. Ese trabajo no lo hace Dios en mí. Me da los recursos, pero es un trabajo que debo hacer yo. Me debo enfrentar a todas las formas de mi soberbia, de mi orgullo, de mi altivez. Y para eso, lo primero que tengo que hacer es identificarlo, ¿ya? Descubrirlo y aceptarlo. Lo descubro y lo acepto. Tengo un problema de orgullo. Allí tengo un problema de orgullo. En este tiempo, hermanos que me acercan me dicen, así como en forma timorata, pastor, eso es orgullo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso es hermoso. Cuando tienen como esa apertura en el interior de ellos como para decir, oiga, yo como que tengo el problema. Yo creía que eso no era conmigo y sí es conmigo. Sí es conmigo. Llevamos bastante tiempo hablando sobre el tema y de alguna forma la palabra tiene que hacer mella en nosotros, ¿ya? Y tiene que despertarnos grados de conciencia y de hecho esa es la obra del Espíritu en nosotros. Y entonces nos descubrimos no humildes, nos descubrimos no mansos por nuestras maneras de pensar, nuestros criterios, nuestras posturas. Nos damos cuenta que en eso que nosotros definimos como dignificarme, hay mucho de mi orgullo que se está dando. Eso que yo digo, defender la causa de mi vida, puede ser eso cierto y puede ser válido, pero a veces yo tengo que identificar que el asunto se desborda hacia territorios altivos y soberbios. Ahora, una de las cosas que me llevan a descubrir que de alguna forma puedo tener problemas de humildad y de mansedumbre, o de falta de humildad y de mansedumbre, es darme cuenta
que a pesar de mis esfuerzos religiosos, no pasa nada en mí con lo que Dios dice que se dispone a hacer en mi vida. En otras palabras, que yo no crezco espiritualmente, que yo no supero etapas del proceso de desarrollo de mi vida, que estoy estancado. Una idea de estancamiento, usted la descubre fácil, la identifica cuando se da cuenta que su corazón resentido sigue igual por semanas, meses, años, y usted está resentido, y usted está amargado por días, semanas, meses, años, y cada día su odio es mayor. En cambio de superarlo, crece. Hay un estancamiento en esa estructura suya y el evangelio no está surtiendo efecto, a pesar de que usted le ha dicho a Dios: Señor, yo quiero salir de este asunto, yo no quiero continuar aquí en esta situación, pero usted no supera nada. Entonces se da cuenta que usted está haciendo resistencia, usted se hace resistencia a usted mismo. Y el factor más frecuente para uno, o con el que uno se hace resistencia a uno mismo, el más frecuente es el orgullo, es la altivez, es la soberbia, ¿ya? Usted se sabotea su proceso espiritual, usted mismo usa muchos pretextos, pero el saboteo es el suyo, ¿ya? El asunto es que al final usted se tira por el despeñadero a muchos niveles de la vida, y eso es algo que usted sabe que se está tirando por el despeñadero, pero usted no lo puede evitar porque hay una condición interior donde usted termina agrediéndose a usted mismo, haciéndose daño a usted mismo. Y eso que se ve como tan absurdo, pero que en la práctica es tan real, solo que no lo vemos así, pero es tan real. Eso es una forma de neurosis. Es un estado mental muy comprometido. Cuando usted está metido en un resentimiento y el resentimiento se le va volviendo odio y usted nada puede hacer sabiendo todo lo que usted sufre alrededor de eso y todo lo que moralmente le afecta, quiere decir que usted ya va llegando a unos niveles psicológicos afectados muy serios. Usted ya está expresando un tipo de neurosis donde usted se agrede a usted mismo y luego desarrolla culpa por agredirse a usted mismo, ¿ya? Donde usted termina agrediendo lo que usted quiere y luego se acusa a usted mismo de hacerle daño a lo que usted quiere. Un juego de absoluta inconsecuencia, ¿ya? Y en ese juego vivimos inmersos nosotros. ¿Por qué? Porque no somos mansos y humildes de corazón. No hemos hecho el trabajo serio de desarrollar la humildad. Y la mansedumbre, Dios no puede obrar
Dios no puede hacer nada en usted, Dios no puede hacer nada en mí. Y no es que Dios no quiera, no es que Dios me coja bronca a mí, no es que Dios se fastidie conmigo, es que yo neutralizo todos los espacios y no le doy lugar al poder de Dios en mi vida a través del manejo enfermizo de mi libre albedrío, aunque yo vivo clamándole al Señor, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, bendíceme, pero tengo un problema de amor propio, un problema de orgullo, un problema de altivez que voltea todo y genera una condición fatal dentro de mí, donde al final yo no obtengo resultado alguno. ¿Cuál es la salida fácil nuestra cuando estamos viviendo eso? Siempre echarle la culpa a los demás. Siempre considerar que eso está sucediendo por la actitud de otros con nosotros. Y a veces somos tan capaces que hacemos toda un proceso descriptivo, serio de la patología que viene de allá para acá. Y decimos, es que él o ella se comporta conmigo así, hace esto, y eso a mí me está haciendo mucho daño, pero no vemos el mal que nos está matando, que es el mal nuestro. A mí el mal del otro no me mata, a mí me mata es el mal mío. Aunque el otro con su mal me mate físicamente, mi destrucción definitiva la logro yo, porque nadie me condena a mí, sino yo con mis propias posturas. Espero que me estén prestando mucha atención a esto, mucha atención. Por eso uno ve muchos manejos casi que al borde del delirio en la gente, tratando de autojustificarse, condenando a los otros. Condenando a los otros. Cuando yo digo, yo soy infeliz por lo que ella, por lo que él hace, es y lo creo sobre la base de mis argumentaciones. Hermanos míos, eso es un esfuerzo enorme que yo estoy haciendo para poder mantener en alto mi autoimagen. Y entonces hago uso de muchos mecanismos que incluyen mecanismos de defensa de la personalidad para poder evitar acusarme a mí mismo. Y mientras yo no me acuse a mí mismo, me siento libre de la culpa y la responsabilidad de la tragedia que me embarga, que puede ser mi odio y mi resentimiento, que puede ser mi desafecto, que puede ser mi espíritu vengativo, que puede estarse dando en todas las formas de posturas agresivas que yo tomo. Y nunca me enfrento a mí porque tengo cómo condenar a los otros por lo que me está pasando. Absolutamente anormal. Con la claridad que en la Biblia o en la revelación que en la iglesia tenemos, hermanos, eso no debiera darse, pero se da. Y todavía lo seguimos creyendo, porque después
de 5 o 6 cursos de madurez afectiva, nos volvemos expertos en poder con elegancia decir, mi mal no es por mí, sino por él, por ella o por ellos. Lo decimos con elegancia, con habilidad enorme, demostrando que tenemos un problema de orgullo, una ausencia de humildad, poco trabajo hacia la mansedumbre. ¿Eh? La base de la humildad, hermanos, es la comprensión objetiva como conocimiento de quién es Dios y en contraste de quiénes somos nosotros. Mi humildad no se fundamenta en mi relación con usted, pero se expresa allí. El fundamento de mi humildad es mi relación con Dios. Cuando yo puedo ver a Dios tan grande como pueda verlo, y en contraste yo me pueda ver a mí mismo con todas las limitaciones de la realidad de mi vida, eso construye mi humildad. Por tanto, en la humildad yo desarrollo conciencia de que si algo tiene sentido y validez en mí, eso me llega de Dios. Porque frente a Dios yo no tengo nada. Frente a Dios yo no tengo ninguna posibilidad en mí mismo para sentirme bien, para ser bueno, para desarrollar una forma de vida válida. Por tanto, la humildad y mansedumbre es una condición que se da cuando desarrollo conciencia lo más claro posible de quién es Dios y frente a eso de quién soy yo. Cuando yo sé quién es Dios, cuando yo sé quién soy yo en relación con Dios, jamás puedo verme superior a ningún otro ser humano. Jamás. Jamás puedo asumir posturas con las cuales yo crea que hay condiciones en mí muy superiores a las que tiene el otro. ¿Por qué? Porque la realidad de Dios me desnuda todo eso. Y mi realidad frente a Dios descarta todo eso. Aleluya. Aleluya. ¿Ya? Hay figuras bíblicas que nos confirman esa idea, ¿no? Si usted lee el Salmo 138, Salmo 138. En el versículo 6 dice, porque Jehová es excelso. ¿Y qué dice? Y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En otras versiones deja ver que Jehová atiende al humilde, pero al altivo lo ve desde lejos. Fíjense ustedes que es otra forma donde se nos da una idea mucho más amplia. No simplemente lo dice como que lo distancia, ¿no? Porque en la idea de Reina Valera dice, mas al altivo mira de lejos, como que lo distancia. Él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. No. En otras versiones, y varias, yo creo que muchas de las que ustedes tienen, dice, al altivo lo ve desde lejos. Lo ve
desde lejos, ¿ya? Y esa idea del texto deja ver en primer lugar que Dios mira a los humildes y se inclina hacia ellos. Esa es otra forma de traducirlo, ¿no? Los mira y se inclina, se acerca. Dios está buscando a los humildes. Dios pretende un vínculo especial con los humildes. Dios los identifica, los humildes, como objetivo suyo en su programa con la creación, porque su actitud lo pone siempre en sumisión y reverencia a la palabra de Dios. Es decir, Dios no cuenta con los soberbios, porque los soberbios no le dan lugar a la palabra de Dios. El lugar de la palabra el lugar de ellos está anegado por sus propios intereses. A los humildes, Dios los busca y los busca con preferencia, porque es que los humildes le entregan todo el territorio posible de sus vidas al gobierno de la palabra de Dios. ¿Ve? En Isaías, en el capítulo 66, Isaías 66, usted oye a Dios decir por Isaías, hablando de la creación, Jehová dijo así, Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es una persona que ante mi palabra reacciona. Es una persona que le da el lugar que le debe dar en su vida a mi palabra. Es una persona que se niega espacios personales para entregárselos a las razones de Dios. Por tanto, no le da el crédito a su propia condición y su propia capacidad, sino que todo territorio de su vida se lo entrega a Dios, porque todo el derecho es para él a través de su palabra. Eso es la virtud de los humildes, de los mansos. De hecho, de las personas que se trabajan a ese nivel. Por eso Dios con ellos trata. A ellos los busca. ¿Ya? Dios los busca a ellos. De hecho, ellos buscan a Dios. Pero la idea del principio es que Dios está acercándoseles porque Dios sabe que con ellos cuenta. Aleluya. Aleluya. Por otro lado, Dios identifica a los soberbios desde muy temprano en sus vidas. Esa es la idea. ¿Ya? Los mira desde lejos, desde la distancia, desde muy temprano. Dios está viendo el perfil de los soberbios. Y esos soberbios que van mostrando el perfil delante de Dios, ¿ya? Dios los coloca a distancia en relación con sus programas, como dice Santiago 4:6. Dios a los soberbios los resiste. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Aleluya. Todo lo que usted haga en actitudes de soberbia va a tener la completa resistencia de Dios. Entiendan lo que estoy diciendo, la completa resistencia de Dios. Ahora, que el mundo hace a los soberbios exitosos, eso es una cosa que podría representar un estímulo para mucha gente, pero lo que la gente no puede negar es que nunca ellos podrán tener un acercamiento válido a Dios y nunca podrán tener el respaldo de Dios para nada de lo que ellos emprendan en esas posturas soberbias y altivas. Espero que me estén entendiendo. Solo que la gente traduce respaldo de Dios en cuestiones económicas. Hermanos, la economía de la mayoría de las personas en el mundo nada tiene que ver con Dios. Oigan lo que estoy diciendo. La economía de los países, la economía de los reinos de este mundo, la economía de las empresas de este mundo, la economía de los poderosos de este mundo, nada tienen que ver con Dios. Usted puede plegarse a eso y obtener felices resultados. Pero usted está contando con algo que es terrible, la resistencia continua de Dios a sus planes, porque si Dios no los resiste, todos esos soberbios hacía tiempo habían acabado con los humildes, habían acabado con la gente sencilla, habían acabado con los pobres. Afortunadamente, los pobres tienen un defensor. Gloria a Dios. Y el defensor de los pobres no es un político, el defensor de los pobres es Dios. De no estar Dios de por medio, hermanos, hacía mucho tiempo los pobres no tendrían espacios. Se les había acabado toda oportunidad de vida. Precisamente es la actitud de los soberbios que Dios va conociendo de antemano, que hace que Dios vaya creando planes de resistencia para impedirles a ellos salirse con la suya y no darle el territorio generoso. Están haciendo mal, hacen mucho daño, pero Dios todavía protege el derecho y la posibilidad de los pobres, porque Dios resiste a los soberbios. Gloria a Dios. Imaginen ustedes aquí en Colombia lo que quedaría de Colombia si los violentos de todos los bandos hubieran podido hacer lo que han querido hacer. Y digo de todos los bandos, porque el cuento de que hay un bando por los pobres y hay un bando por los ricos es pura majadería. ¿Ya? El único bando de los pobres es Dios. El único bando humano de los pobres es Cristo. Lo demás es un cuento. ¿Me están oyendo bien, hermanos míos? Dios resiste a los soberbios. Dios los detiene en su programa. Dios les bloquea. Dios, dice la Biblia, que los confunde. Y no terminan desarrollando lo que han querido desarrollar. ¿Cómo han caído los que se creían que iban a consumar sus planes tenebrosos?
Y la historia cómo nos ha revelado que se derrumbaron imperios porque no pudieron seguir en su campaña de destrucción de la humanidad alrededor de sus intereses mezquinos. Todavía hay Dios. Aleluya. Aún hay Dios. Y esa es nuestra confianza. Dios reina. Regocíjense los pueblos. Aleluya. Porque Él todavía es Dios. Y todavía mantiene el señorío. Y todavía es el soberano. Y aún hay un lugar para nosotros en este mundo cuando hemos creído que nuestro lugar va a desaparecer. Los mansos y humildes heredan la tierra, mas los altivos perecen. Aleluya. ¿Va quedando clara la idea, hermanos míos? En Santiago 4:6, el texto que estamos citando, Santiago 4:6, Dios resiste, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 5 se repite la idea, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, miren, revestidos. Cuando se habla de revestirse, es una acción de disciplina humana, ¿ya? Revestirse, es decir, hagan el trabajo de ponerse un vestido encima, ¿ya?, sobre las condiciones limitadas de su estructura humana, ¿ya? Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia divina está reservada para los humildes, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué es la gracia divina? ¿Qué es lo que Dios da por la gracia divina? ¿Qué es lo que Dios nos concede por gracia? ¿Qué es lo que viene de Dios y nos llega por gracia? ¿Qué será? Algo que Dios esté en disposición de darnos, y para darnos eso usa el camino de la gracia. ¿Qué es? ¿Cómo? Todo. Todo. Nada de lo que usted reciba de Dios lo recibe porque usted se lo merece. Lo único que por merecimiento nosotros recibimos es la muerte. Porque la muerte es el pago. Dice, la paga del pecado es muerte. Más, ¿qué dice? La dádiva de Dios, es decir, la gracia de Dios, que es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. La gracia, hermanos, es algo que solo puede afectar, puede llegar a la vida de alguien humilde. Esto sí es escandaloso. Porque mientras yo tenga posturas soberbias, la gracia no me afecta, la gracia no me toca, la gracia no me llega. Y la vida mía se va convirtiendo en una negación de todo lo divino. De modo que me voy surtiendo de todo lo que el mundo da
pero en la estructura de mi vida no hay nada que reciba del proceso de gracia divina. Por tanto, me voy convirtiendo en una estructura que se marchita de posibilidades de bienestar válido, porque la gracia no surte efectos en mí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es el problema de una persona soberbia? ¿Cuál es el problema de una persona orgullosa? Que todo lo que hace, lo hace pensando en reclamar el derecho propio. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Sí me están oyendo? Si mi actitud es orgullosa, todo lo que estoy haciendo es marcando territorio de lo que yo puedo reclamar como mío, como algo que me pertenece porque me lo gané, porque lo obtuve en franca lid o porque me lo dieron, y si me lo dieron es porque me lo merezco. ¿Ya? Esa es postura de persona altiva. Por tanto, una persona así no tiene nada o no puede recibir nada que no le permita afectar derecho. ¿Ya? No puede recibir nada, no puede obtener nada que no le permita decir, esto es mío. Esto es mi mérito. Esta es mi posesión. Este es mi prestigio. Este es mi nombre. Porque en las condiciones de la gracia no hay nada que se pueda obtener con esas características. Nada. Por tanto, la gracia no funciona para los altivos. Para los soberbios no hay gracia. No hay gracia. En Efesios, en el capítulo 2, sigan el hilo de esta reflexión, porque van a ver que si no trabajamos seriamente eso de construir humildad y mansedumbre frente a todas las demandas de nuestra vida, hermanos míos, nos quedamos sin nada. Y eso es una tragedia, como ninguna otra cosa es tragedia. Efesios 2, que lo leíamos ahora, al comenzar el culto, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Si es por gracia, es porque lo acepto, porque lo recibo, porque lo creo, lo asumo como la generosidad de alguien conmigo, no como mi derecho. Si es mi derecho, ya no es fe. ¿Sí? Si es mi derecho, ya no es fe. Si es generosidad, yo estoy creyendo en otro, entiendan. Para que algo yo lo acepte por generosidad, es porque le estoy creyendo a otro. Y eso es fe. Eso es fe. Creo que otro me tiene buena voluntad. No creo que yo me gané algo. Yo creo que alguien es noble conmigo, que alguien tiene un interés genuino de bendecirme y de ayudarme. Eso es fe. Por tanto, la fe está en la base de la humildad. ¿Ya? La fe está en la base de la humildad.
Y entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Ya? Entonces fíjese que está reforzando la idea de la gracia. Lo que está diciendo el texto es, esto es por gracia, no por ustedes, no por mérito de ustedes, no por derecho de ustedes, no porque sean bonitos, no porque ustedes tengan una condición escriturada distinto de lo que Dios por buena voluntad les da. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Esto es un regalo divino. Ay, hermano, lo más sorprendente es que siendo la gracia un regalo, lo que menos sucede en la historia de los seres humanos es que los seres humanos se muevan en el universo de la gracia. Porque los seres humanos siempre terminan reclamando las escrituras, siempre terminan reclamando derechos, siempre ellos llegan a reclamar méritos y no se quedan sustentados en la gracia. La gente recibe fácilmente, pero luego escritura a su nombre todo. Y le queda difícil vivir sostenido solo en el espíritu de la gracia. Porque es difícil, teniendo, entre comillas, posesión de algo, es difícil tener la humildad suficiente para nunca reclamar mérito alguno o derecho alguno sobre lo que nos dan. Es difícil. Y tan difícil que la mayoría de la gente no entra en la gracia. Es lo más fácil de hacer, entrar en la gracia, porque le están regalando a uno las cosas. Pero uno no llega a meterse a la gracia porque no puede vivir sin reclamar derechos, sin reclamar méritos, sin reclamar, digamos, posesión. Nosotros comenzamos a reclamar desde el derecho de herencia hasta la posesión. De las cosas más arbitrarias que puede existir es la posesión, aquí en Colombia, ¿no? En las leyes. Sí, somos hijos del rey, entonces tenemos derecho. Pero el hecho es que a nosotros nos prestan algo y después nos apropiamos de eso y vamos a la ley a decir eso es mío. ¿Por qué? Porque lo tengo hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. ¿Es así o no es así? Y todo es prestado o nos lo alquila. Y luego vamos y buscamos hacer escrituras. Porque tenemos derechos. Tengo derechos. Así vivimos con Dios también. Dios nos cede la gracia y luego nosotros a escondidas escrituramos lo que Dios nos da por gracia y decimos, ojo, eso es mío. Agradézcanme a mí que yo les estoy dando esto, les estoy dando eso porque eso es mío. Y Dios dice, ¿y cuándo fue tuyo? ¿Cuándo lo conseguiste por tu derecho? Si no fue por mi gracia. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? La frase de Pablo, contundente a una iglesia que no puede sostenerse en el lugar de la gracia. De la gracia habéis caído. A los Gálatas. Vosotros que ahora os queréis justificar por la ley. De la gracia habéis caído. No soportamos el vivir en la gracia. De allá nos desplomamos
porque no podemos evitar el afán altivo y soberbio de ponerle escritura a todo lo que está en nuestras manos, porque es lo que nos da seguridad. Nosotros no disfrutamos nada suficientemente si no es nuestro. Si no es nuestro. Y un hombre le dice a una mujer en nuestra sociedad: si usted no es mía, no es de nadie. Muérase. Porque no valoramos la generosidad de alguien que quiere compartir la vida con nosotros. Es generosidad. Es la gracia de Dios a través de la generosidad de alguien que dice: quiero vivir contigo. Y nosotros decimos: si no es mía, nada. Y me lo dan por escritura. ¿Ve? Y la escritura es buena en el sentido legal, pero no en posesión. Porque a nadie se le concede en posesión en la escritura matrimonial. Pero nosotros nos sentimos dueños. No solo los hombres, también las mujeres. Porque también nosotros los hombres somos sufridos. Sí, claro, yo sé que algunos somos sufridos. Claro. Hay hombres que tienen que aguantar mucho, hay mujeres que tienen que aguantar mucho. ¿Me están entendiendo, hermanos, lo que estoy diciendo? ¿Cuál gracia? ¿Cómo vamos a recibir de Dios así? Por eso es preciso que la humildad, mansedumbre, porque el manso no se siente dueño de nada y hereda la tierra. Aleluya. ¿Eh? Él no se siente dueño de nada porque él es el pobre por excelencia. El espíritu de la pobreza en la Biblia, lo vamos a leer y lo vamos a estudiar, es eso. Está allí. Yo no tengo nada, porque si tengo algo de lo que hago uso, es por la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Nos dice la Escritura. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué nos comportamos como si todo fuera nuestro? Y nos desplomamos de la gracia. Comenzamos con la gracia muy bonito. Yo conozco gente que en el cristianismo comienza con la gracia muy bonito. La gente se convierte al Señor e inicia en la gracia. Pero luego comienza el poder del derecho. Y por el poder del derecho se pierde toda la gracia. De modo que la gente comienza en la gracia y termina bajo las normas legales reclamando el derecho propio. Y se pierde la salvación de Dios. Espero que esto nos ponga a pensar seriamente, dejando ver que muchas posturas de reclamo nuestra tienen que ver con la angustia que genera en nosotros la necesidad de tener, de ser dueños, de ser importantes, de ser representativos, de ser los amos, de ser los señores. Y hasta allí llegó la posibilidad de recibir de Dios. Por eso Dios a los soberbios los distingue a kilómetros. Desde muy temprano, desde la casa, desde los hogares distingue a los soberbios. Cosa que a veces un papá y una mamá no hace, Dios sí lo hace. Y Dios dice: con ese no, con ese no cuento. ¿Por qué? Porque su actitud es nefasta,
criminal, es agresiva, es destructiva, es un abusador, es un usurpador de derechos. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pónganse de pie, hermano. A su tiempo veremos que para morirse es de las cosas más complicadas no desarrollar humildad, porque el soberbio se muere desgarrado, porque se aferra a lo que tiene por el derecho de su soberbia. Y para poder irse, se desgarran sus entrañas, porque nada se puede llevar de aquí. Escuchen lo que estoy diciendo. No hay muerte más reposada, más tranquila que la muerte de los humildes. Porque los humildes nunca tienen nada. Y como decía el hermano Esteban en la cita del texto de la segunda de los Corintios en el devocional de hoy, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Derecho de humildes, derecho de humildes. No tienen nada, pero Dios los ha hecho herederos de todo. Aleluya. Vaya pensando esto, porque usted sufre mucho. Usted sufre mucho, usted se desgasta, usted termina crispado de los nervios alrededor de sus intereses de tener y no disfruta nada. Termina manejando todo con ostentación y se pierde de vista la generosidad divina porque usted toma posesión de todo y se lo atribuye todo sin que le dé a Dios siquiera un pedacito de honor, entendiendo que todo nos llega de su mano si es que somos hijos de la gracia de Él. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Padre eterno, gracias. Estamos entendiendo nuestra necesidad, Señor, en las condiciones de nuestra vida y te estamos pidiendo, Señor, que te expreses en nosotros de manera válida, de manera espiritualmente consistente. Ayúdanos entonces a entender esta realidad sorprendente, realidad que nos escandaliza por la dimensión de nuestros hierros, de nuestras limitaciones estructurales, de nuestra actitud frente a la vida. Ayúdanos entonces a desarrollar estas virtudes de humildad y mansedumbre en las condiciones de un trabajo serio para ubicarnos frente a lo tuyo, para recibirlo todo por tu gracia. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a mis hermanos con esa sensibilidad que se precisa para ver las cosas bien, para entenderlas bien, para interpretarlas correctamente, para no desajustarse en eso de no reconocer hasta dónde la resistencia de nuestro amor propio nos destruye las posibilidades de ser bendecidos por ti. Oh Dios mío, sálvanos de todo esto. Es un problema serio, Señor. Es un problema que anormaliza nuestra mente en una forma monstruosa. Por eso te pido que extiendas tu misericordia sobre nosotros y nos hagas conscientes y nos des herramientas para trabajarnos esto de una manera seria. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Bien, hermanos.
Yo creo que hay mucho para meterle cabeza a esto, ¿no es cierto? Pero en relación con la vida suya y yo en relación con la vida mía. Dejemos de estar buscando referencias por otro lado. Dejemos de estar buscando culpables afuera. Resolvamos el territorio de nuestra responsabilidad. Vamos más adelante a tratar una parábola donde un hombre le dice a Dios, yo no soy como esos o como ese, referido siempre al otro. En cambio, el humilde le dice, Señor, sé propicio a mí, porque yo soy el pecador. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dios les bendiga, hermanos, salúdense unos a otros.